La ley número 18. Esta ley nos hablará acerca de el cómo el aislarnos nos puede llevar a ser vulnerables ante la sociedad, debido a que el aislamiento debe ser la última opción. En esta obra de Greene, este nos muestra diferentes ejemplos de personajes históricos que llegaron a aplicar esta ley y cómo les funcionó. Y por otro lado también nos muestra de aquellos que no lo hicieron y no tuvieron el mejor de los finales. Empecemos por Qin Shi Huangdi, el primer emperador chino, quien con su imperio más poderoso, incluso que el del mismísimo Alejandro Magno, logró ser el hombre más poderoso de su época. Conquistó todos los reinos de su alrededor y los unificó en un solo imperio. En sus años de vida casi nadie le veía. Vivió en el palacio más lujoso de aquel entonces en la capital de aquel país. Contaba con más de 270 pabellones interconectados con pasajes secretos para que nadie lo viera. Dormía en una habitación diferente cada noche y quien llegara a fijar su mirada en él era decapitado. Muy pocas personas sabían de su paradero. Cuando salía del palacio, lo hacía disfrazado para no ser identificado. Un día, de repente en uno de sus viajes, murió, y para camuflar el olor de su cuerpo, fue transportado en una carreta de pescado. Vivió toda su vida paranoico de sus enemigos que generó debido a las múltiples interposiciones que puso en su mandato, como la prohibición de las lecturas del antiguo filósofo Confucio. Se dice que murió envenenado a mano de sus nobles. Esto nos quiere decir que al haberse atrincherado en su propia fortaleza, ignoró el resto de su alrededor, siendo un blanco débil por un flanco que él no esperaría. Por otro lado, alguien que sí llegó a aplicar esta ley fue Luis XIV de Francia, quien hizo construir el reconocido Palacio de Versalles para él y su corte. Vivía rodeado de nobles quienes ocupaban las habitaciones de su entorno. El dormitorio del rey se ubicaba en el centro demográfico del palacio, por lo que quiere decir que el rey era el foco de atención de todos. Tenía un orden de entrada determinado a las ceremonias y siempre sabía quién le rodeaba. Estaba pendiente hasta del mínimo detalle tanto dentro como fuera del palacio. Estos ejemplos nos hacen ver que el aislamiento no es bueno, ya que este no nos permite tener una perspectiva general de nuestro entorno. Se debe estar pendiente de lo que sucede en el exterior de nuestra propia fortaleza, para enterarnos de lo que sucede en el mundo y a nuestro alrededor.